Mi nombre es Ariadna, tengo 31 años, soy una persona con autismo, fatiga crónica y TDAH. Y nada, hice este podcast para divulgar sobre la neurodivergencia. Y hoy tenemos de invitada a Macarena Fernández, bueno, Carolina, que es madre de 2 mellizos, un niño y una niña de 11 años, que esta última está diagnosticada desde los 5 años. Es abogada, mediadora y gestora de la inclusión laboral para personas con diversidad funcional, creadora de los podcasts Autistas Nos Queremos, donde da visibilidad al autismo femenino, y del podcast Talentos de Mujeres Neurodivergentes, donde habla con mujeres talentosas dentro de la condición neurodivergente. He hecho un pequeño resumen de ti, pero ¿te gustaría añadir algo más? Ariadna, primero que nada te quiero agradecer esta invitación, de verdad me puso pero muy muy contenta De cuando nada. leí, Te cuando leí. encontré, y fui buscando personas con las que podía entrevistar y te encontré y me gustó mucho tu perfil. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una cuenta que nace en verdad desde el amor. Qué bonito. De verdad que desde el amor, porque cuando nosotros diagnosticamos a nuestra hija cuando tenía 5 años de edad, ¿Cuál es el bueno, nombre de tu hija? Amelia. ¡Ay, qué bonito! Amelia. Eh, ella en verdad, frente a nuestro desconocimiento como familia, para nosotros no tenía ningún rasgo característica de ser una chica autista. Al menos acá en mi país en ese momento, y todavía hay mucho desconocimiento sobre las características de la condición en mujeres. Entonces, bueno, fue bastante fuerte llegar al diagnóstico para nosotros, porque no nos esperábamos. Como uno bien dice, uno no y tampoco conocíamos de aquello, ¿no? Entonces, comencé a formarme, a estudiar, a investigar Tu mucho. otro hijo es neurotípico, ¿no? Mi El otro hijo niño. es neurotípico, exactamente. Y ellos se complementan y se entienden muy, muy bien. De hecho, él, yo creo, estoy segura que fue el primero en darse cuenta que su hermana pensaba distinto, procesaba la información de manera distinta, porque siempre fue su apoyo natural, desde muy pequeñito. Desde muy pequeño él estaba como muy al pendiente de ella, de acompañarla, de asistirla en las cosas que a ella se le hacían difíciles, porque ella de chiquitita tenía como, podríamos decir, como dispraxia, ¿no? Se tropezaba mucho, Ay, pobre. perdía el equilibrio. Y claro, nosotros no nos llamaba tanto la atención, decíamos que quizás era como muy flexible, o que de repente no se daba cuenta de algunas cosas, chocaba se pasaba ya fácilmente, y no se concentraba con facilidad. Entonces, bueno, ahí yo creo que estaba su hermano, que se daba cuenta, digamos, de los desafíos que ella tenía. Qué Y bueno, bonito. cuando comencé a aprender de autismo en mujeres, me di cuenta que, bueno, había conocimiento, había ganas de poder transmitir a muchas mamás, a muchos papás, a muchas familias, y sobre todo a niñas en el espectro, de qué se trataba. Porque hay muchas familias que también niegan la condición, sobre todo cuando Es una hablamos pena. del espectro del autismo. En el caso de mi pequeña, nivel de necesidades de apoyo tiene 1. Entonces, claro, es el típico caso que dice no se le nota, no parece. Entonces ahí pasa que muchas familias niegan los apoyos, y consideré que era no quise quedarme con ese conocimiento, Ariadna, ¿me entiendes? Quise compartirlo, ¿sí? Entonces desde ahí comenzamos ella todavía no participaba mucho de la cuenta, ¿no? Entonces comencé a encargar ilustraciones a una chica ilustradora acá, la Dani, que hace unas ilustraciones preciosas. Entonces no sé si has visto ahí en la cuenta, ahí yo comento las ilustraciones, vamos contando cosas que nos van pasando juntas, etcétera. Eso es más o menos mi llegada a la plataforma de Instagram. Qué bonito. Pues nada, Sí, vamos a empezar por las preguntas. Tu- sí, que tu hija fue diagnosticada a los 5 años. ¿Cuándo, claro.
¿Cuándo y cómo empezaste a sospechar que vuestra hija podía estar dentro del espectro autista? Yo no sospechaba nada. En verdad fue en el colegio, cuando estaba en kinder, la profesora comenzó a advertirnos que ella tenía ciertas, a ver, conductas, o que su forma de interactuar a veces era muy distinta a la forma en que ella se veía que como ella era, ¿no? Que ella hablaba muy bien, que tenía muy buena participación en ciertas áreas, que a ella le O sea, gustaba que mucho. es hiperverbal tu hija. Habla bastante, sí, y le Como gusta yo. mucho el teatro, es muy histriónica, canta y actúa, entonces le gusta mucho la actuación. Qué guay, eh, eso, o sea, es muy parecido a mí en eso. por eso te decía, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene estos sesgos de que cree que no hay mujeres autistas o que las mujeres autistas no hablan o que no quieren tener amistades, no quieren socializar, por ejemplo, no era el caso de ella, Totalmente falso, totalmente. porque yo, bueno, cuando yo era pequeña no tenía Ujú, necesidad de amistades, bueno, pero cuando ya empecé ya la adolescencia, hubo como un momento en mi vida ya que necesitaba crear relaciones de amistad, ¿no? ujú, Profundas, con las que estuviera yo bien. Y entonces yo le manifestaba a mi madre, ¿no? Le decía a la mamá, me siento sola. sí, Y se lo comunicaba muchas veces, ¿no? Cuando volví a mi casa, necesitaba esta relación de iguales hasta que llegué al diagnóstico. Y allí encontré personas afines y me he encontrado menos sola. Pero hasta que no llegué al diagnóstico, mm, a los 20 años, me sentí muy sola porque no encontraba una persona con la que me sentía identificada, sí, con la que pudiera crear un vínculo. sí. Así es, y que pudiese también compartir tus intereses o también pudiera compartir las cosas que a ti te gustaban hacer y de la forma en que tú también las disfrutabas, ¿no? Así es, así es. Entonces, claro, Ujú, fue a partir de la sí, adolescencia, ¿no? Que me empecé a sentir sola y a sí, partir de ahí, pues, fue la búsqueda. Y bueno, mi madre ya desde pequeña veía características en mí. sí, sí, sí. Y es bueno, es tan importante ahí como tú dices el apoyo de tu mamá. O sea, eso Y ha tanto, mi sido, madre ha sido mi guía, la que siempre me ha apoyado en todo. es fundamental eso. Y por eso que te comentaba que creo que desde ahí también estaba esta intención mía de llegar a más familias, de llegar para poder compartir esto. Qué Comentar que bonito. no solamente hay desafíos, sino que también hay fortaleza, esto de Eso es muy potenciar. bonito porque das voz, ¿no? Y también he visto que das voz también a tu hija y eso es muy bonito porque normalmente se da voz mucho a los familiares, pero no se da voz a la propia persona autista, que es la que tiene los retos. Y es importante también que la propia persona autista tenga su voz. Muchas gracias, sí, es verdad. Por eso que ya ahora que está más grande, como te comentaba, que le gusta mucho actuar, le gusta mucho expresarse, ¿cierto? Es que se anima y compartimos, hacemos unos reels y compartimos datos y tips de interés que le van a servir a chicas autistas, también a familia, a profesores, a Qué profesoras, bonito. en el colegio. Eh, pero como te comentaba, estos desafíos, en principio los advirtió la profesora y ahí nos dijeron que la lleváramos con un especialista, porque claro, a veces, por ejemplo, lloraba por cosas que podían no tener como mucho sentido en el salón, por ejemplo. Se frustraba por algo y claro, se magnificaba mucho la situación que pasaba para la profesora Pobrecita. quizás, claro. Eh, bueno, a veces tenía que llegar al colegio y si el hermano se le perdía, no podía como seguir, faltaba apoyo visual en ese momento en el colegio. El colegio era muy grande, entonces cuando llegaba, si se le perdía el hermano, no sabía cómo llegar a la sala. Entonces, como esas cosas que ya en esa edad tenía que hacer, ¿no? No las podía hacer sola. Y bueno, llegamos al diagnóstico por esa razón, ¿sí? Antes se le descartó. Lo que pasaba, Ariadne, y lo he comentado muchas veces,
que ella se sentaba a hacer O alguna sea, en el actividad que le kinder, ¿no? Que vieron diferencias a los demás alumnos de su clase, a los demás compañeros. exactamente, exactamente. Y, y en realidad lo que más llamaba la atención era eso, que ella podía estar atenta en algo muy concentrada y la llamaba muchas veces por su nombre, o en el colegio se le llamaba muchas veces y no ponía atención. Entonces, claro, después yo vi a aprender que estaba en hiperfoco, que estaba súper concentrada y que en realidad no era más que eso, ¿verdad? Era que estaba muy atenta a aquello que a ella le gustaba. Esa actitud que tenía también de que podíamos estar compartiendo en familia y que de repente se aislaba y se iba a una esquinita y buscaba tranquilidad, se iba entre las plantas a tocar las hojas y era muy frecuente en cierta actividad, entonces se le veía sola, pero se le veía bien, ¿no? Entonces tenía estas características que, bueno, después con el tiempo me han hecho mucho sentido. ¿Mm? ¿Qué características tiene tu hija, no? Como has dicho anteriormente, ya lo hemos resumido, pero has dicho que tu hija es hiperverbal, es una Sí, persona hiperverbal que le encanta actuar, le encanta cantar. ella tiene, bueno, su área de interés es el arte, le Wow. gusta mucho leer, le gusta escribir también. Por ejemplo, sus desafíos también eran motores, ¿no? Al escribir, ¿cierto? Al principio se le hacía difícil por este tema motriz, ¿no? Sí, De a motricidad mí me fina. pasaba que yo, por ejemplo, no podía saltar a la cuerda, ¿ves? Y a mí no sé saltar a la cuerda grande, es decir, cuando hay dos personas que Sí, están haciendo esto, sí, no me sale saltar. sí. Eso pasa mucho. Ahora ya puede saltar, pero sin ningún problema, pero eso pasaba al inicio. Entonces, por eso que fue tan importante llegar a su diagnóstico chiquitita, porque ahí pudimos aportar apoyo con terapeuta ocupacional, por ejemplo. Claro. Recuerdo que en la época de la pandemia hacíamos las sesiones con la terapeuta ocupacional vía online, entonces nos hacía que ella saltara, que subiera las sillas, bajara, pasara por debajo de la silla. Era todo un panorama, a veces en pandemia se entretenía haciendo esta, y de esa manera fue trabajando bastante la coordinación. Y hoy tiene prácticamente muy poquito de coordinación, no, pero eso ha sido de un trabajo y también de las ganas de ella, o sea, eh, es súper importante por eso sugerir que los papás apoyen a sus hijas en poder llegar al diagnóstico frente a una sospecha, ¿no? De que se está en la condición. Así, totalmente cierto. Como, claro, claro. Yo creo que esas serían como las características y en relación a lo otro hay mucha sensibilidad, por ejemplo, hoy en día a ciertos sonidos. Por ejemplo, nosotros somos acá de Viña del Mar, en Chile. No sé si tú has escuchado hablar que en la época de Año Nuevo, de final de año, se lanzan muchos fuegos artificiales, estos fuegos Sí, pirotecnia, se le llama, ¿sí? vale. Entonces, claro, hasta hace unos años atrás para ella no había ninguna molestia auditiva, pero en la medida que ha ido creciendo, ya no el último, este año fue muy doloroso para ella porque Sí. se sentía, ¿Cómo lo manifestaba? ¿Cómo se manifestaba en ella no, la... gritos Ah, y gritaba, dolor. pobrecita. No, estaba con mucho dolor. Entonces, ya ahora tiene que estar muy al pendiente de estar con sus canceladores de ruido. eh, y a veces se le olvida, a veces a mí se me olvida recordárselos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ensayos de actividades que a ella le gusta, por ejemplo, del colegio, a veces están con mucho estímulo. Ese Claro. estímulo hoy como que le pasa la cuenta, pero ahí Claro. toma su resguardo. Sí, 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 sí. Eh, otras características que yo te podía contar de ella, eh, es bien sociable, es muy sociable. Y, y también
también ahí creo que es también recordar eso, como tú bien decías, está esa necesidad de querer tener amistades, el tema es saber llegar, saber interactuar, y ahí está, en ciertos casos, estos desafíos, ¿no? Claro, Eh, de poder poner el tema de conversación a veces y que eso agota, ¿no? claro. Entonces, creo que eso es su interés, pero también es su desafío. Ujú. Entonces, ahí estamos apoyando. Y tanto. Claro, claro. ¿Cómo ayuda a recibir el diagnóstico a una edad tan temprana? Eh, bueno, yo estaba convencida que tenía que decirle. Me ha pasado también conocer casos de familias que no prefieren no decirlo y eso no sé, no lo comparto. Lo respeto, pero no lo comparto, no me adhiero a eso porque en Claro, realidad, como siempre digo, forma parte de la identidad de la persona. Ella es autista, así tú eres es. autista, ¿no? Así Entonces, es, ¿no? no hay Forma nada que parte de quién esconder, eres. no hay nada que Es esconder. como quien lleva gafas o yo tengo el pelo negro. Es quién es tu ser. No hay nada que esconder y aparte que de esa manera, si uno sabe que se encuentra en el espectro, evidentemente uno el día de mañana ya no va a estar, los hijos quedan, entonces hay que dar herramientas, ¿no? Herramientas para la vida, entonces el Así autoconocimiento es. es súper importante. Entonces me puse a buscar información y encontré un libro muy delgadito de un niño autista, entonces que contaba su ¿Cómo experiencia, se era llama este libro? uy, no lo recuerdo hoy. Eh, de verdad que no lo recuerdo. Si puede servir como dato, trataré de buscarlo. Era un chico, un pequeño que decía que vivía una burbuja, ¿sí? Que vivía una burbuja y que su mundo, él sentía que estaba más, se sentía más a gusto en esta burbuja, que sabía que él era distinto a los demás. Y bueno, y yo se lo compartí y ella me dijo, yo soy como él. Esto tiene que haber sido alrededor de los 6 años. Y después empecé a comprar unos libros, Tania Marshall puede ser, de Asperger's. Ujú. Ella es un libro muy interesante porque a través de fotografías y de imágenes comentadas por distintas chicas en el espectro muestran esta diversidad de que es tan Qué amplio. bonito, qué hermoso. Sí. Entonces ella, empezamos a ver, oh, yo soy como ella, no pienso así. Entonces fue como súper claro decir, mira, todas ellas son autistas, aunque no sean todas iguales a ti y otras así, sí, entonces fue muy lindo. Y ya después, que fue lo más bonito, que fue un momento en que ella ya sabía que era autista, pero ella todavía no decía contarlo. Y una vez llegó del colegio muy complicada porque decía que estaba jugando, pero que de repente sintió que sus compañeros no le entendieron por X motivo, no lo recuerdo. Y ahí ella me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo les voy a decir que soy autista porque si no les digo, no me van a entender. Entonces ahí le comenté, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quieres que hagamos una presentación en el colegio sobre ti, sobre qué es lo que te gusta, qué no te gusta, qué necesitas? Sí, hicimos una presentación en PowerPoint con algunas de estas ilustraciones que están en la página y ella expuso, ¿sí? Y eso lo viene haciendo desde hace como 3 o 4 años, entonces eso además le sirvió mucho a las profesoras, porque comenzaron a entender cómo ella aprende las instrucciones que son como concretas, ciertas especificidades para que ella, en definitiva, esas instrucciones generales muchas veces no sirven, ¿no? Entonces, Ujú. todo eso le ha servido muchísimo y a ella para empoderarse, ¿no? Ella es como ella está muy empoderada de su identidad. Entonces, y eso a mí me encanta, ¿verdad? Yo creo que siento que todo lo que se ha ido haciendo de a poquito, ya parte de su necesidad ha sido bueno, Qué bonito. Me acompañarla. alegro Mm, que se haya sentido así tu hija y sí. que nada, que para adelante y mucha luz. Sí. Porque los desafíos van a estar, ¿cierto? Toda la vida. Entonces, Así es.
como tú bien sabes, la medida que van creciendo, ¿cierto? La adolescencia es una edad particularmente difícil para todas las mujeres, Y tanto, eh, para mujeres en la condición, ¿cierto? En el sí, espectro sí, es más difícil también. y tanto, totalmente cierto. Y la adultez y la vejez que no se habla, Que también no se es, habla. hay retos también Enorme. grandes. O sea, toda la vida eres autista Así es, y los así retos es, van a estar ahí. toda la vida. Entonces, así hemos ido acompañando a la AME. Amelia, Sí. ¿a qué retos ha tenido que enfrentarse tu hija desde que recibió el diagnóstico? Mm, yo creo que particularmente yo creo que retos de ella ha sido es la interacción social, yo creo, de ella. Ese es como el mayor reto que ella ha tenido. Yo te podría decir de verdad que hemos sido como muy afortunados en el sentido de que en el colegio en que ella está, es un colegio muy conciliador, muy empático de la diferencia, y también creo que también ha servido mucho las herramientas de ella. Como te digo, como llegó el diagnóstico tan pequeñita y por eso que es tan importante, ella cuando ve desafíos, ella se da cuenta, ¿cierto? Y comenta. Entonces, esta conversación abierta que también es súper importante con la familia, ahí está, y ahí uno puede apoyar, a ver, bueno, ¿qué te pasó? Si pasó algo, se habla con tu profesora, se comenta, ¿no? Se pide ayuda. Eh, yo creo que quizás los desafíos mayores puede que se den ya más grandes, ¿no? Ya en la edad, ya entrando a la adolescencia y como tú Claro, bien ¿no? dices, Ha sido más en la interacción, ¿no? Ella le ha costado más el tema de la interacción. claro, lo que pasa es que ella tiene, ¿cómo explicarlo? Tiene amigas, tiene amigos, pero yo siento que a veces puede que le cueste seguirles un poco el ritmo, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que, y hoy esta edad en la que están entrando a la adolescencia, que es una etapa más difícil, ¿no? Vienen los cambios hormonales, cambios de gusto, ¿cierto? En el y sentido de que tanto, si antes te gustaba jugar con ciertas muñecas, ya después cambian, están en la onda, como se dice acá en Chile, del K-pop, de los mangas. Entonces, empezar a tratar de encajar, yo creo, como para empezar a ver de qué grupo soy o con qué chica me junto, con qué chico me junto. Esa, esos desafíos creo que podría tenerlos más bien ahora. tanto, Y bueno, a futuro los propios de la edad, ¿no? claro. Vamos a Sí. ¿Y recibe algún apoyo tu hija? Mm. Hoy la está acompañando una psicóloga que precisamente la está apoyando en este trabajo de la interacción social, ¿sí? De comprender a los pares, ¿cierto? De poder tener, digamos, como te decía, de poder seguir el ritmo de las chicas, ¿no? De entender estos códigos de las niñas. Ese apoyo está recibiendo hoy en día. Y lo Estupendo, demás son las estupendo. actividades que a ella le gusta hacer, como te decía, le gusta mucho actuar, le gusta mucho cantar. Entonces, en eso estamos ahí apoyando. Y está haciendo ahora un cómics, entonces le gusta dibujar, entonces ahí ¡Wow! están. ¡Qué Sí, sí. guay! Es artista como tú, le gusta el arte. Cambiemos de tema, hablemos del autismo femenino. Normalmente se habla Ujú, más del autismo en hombres que en mujeres. ¿Por qué crees ujú. que pasa esto? Eh, bueno, porque las mujeres en general siempre hemos sido más invisibilizadas históricamente, Ujú, y desde que tanto. existimos, ¿cierto? Sí, Entonces, claro, yo creo que, y así lo ha dicho más o menos la evidencia,
siempre ha existido un sesgo en también poder identificar a las mujeres. Siempre se ha buscado quizás un rasgo, que se cumplan estos rasgos más masculinos sí. que femeninos, porque no se conocen los rasgos femeninos. Entonces, bueno, hemos ido avanzando en eso para poder quizás que las herramientas diagnósticas tengan ya una mirada, un enfoque ya hacia las mujeres y no buscar al hombre autista, ¿cierto? Y buscar las características masculinas, sino que entender que en las mujeres se manifiesta de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahí yo siempre recomiendo, cuando converso con mamás que me escriben, que me dicen, recibimos el diagnóstico de mi hija, hay un paper, un artículo de la asociación AETAPI, que son de España, que es María Merino, con otras profesionales psicólogas, que habla mucho del autismo en femenino, que es muy recomendable, ¿sí? Y también hay otro que es de Karen Rodríguez, que es una muy querida amiga, una neuropsicóloga colombiana, que hace poquito ella hizo una guía Pocket. Y en esa guía Pocket, sí, en esa guía Pocket ella también, digamos, da a conocer mucho de las características del autismo mujer. Así que los paso por aquí por si, muchas gracias. Por si les interesa también. Y tanto, sí, y tanto. Sí. Por ejemplo, yo en el Instagram, a raíz de estas diferencias en las manifestaciones, ¿cierto? O las características del espectro de mujeres, yo ahí comento algunos episodios, por ejemplo, que nos han pasado. Y uno de ellos dice relación, por ejemplo, con este tema social, estos desafíos que a simple vista no se notan. Por ejemplo, en las chicas, como comentaba en el caso de mi pequeña, recuerdo que una vez fuimos a una tienda, una donutería, donde se vendían donas, pasteles, ¿sí? Y el señor era muy amable con ella porque ella es muy conversadora y es muy alegre. Entonces él llegó y le regaló además una dona adicional. Y ella dijo, él es mi mejor amigo. Y dijo, él es mi mejor amigo, es mi mejor amigo, es mi mejor amigo. Y quedó convencida de que era su mejor amigo. Entonces, ahí me quedé como muy, entonces yo tuve que salir de la tienda y le expliqué qué era ser mejor amigo, porque había que explicar paso a paso cómo eran las relaciones de amistad, ¿sí? Claro, porque el señor no lo hizo de cariño y ella le costó distinguir que lo estaba haciendo como un gesto de cariño y no de amistad. Justamente. Y recuerdo que cuando hice esa ilustración y la publiqué. A mí también me cuesta esto, ¿no? De diferenciar. Sí. Los vínculos. Y eso es súper importante para evitar, ¿cierto? Que puedan exponerse a situaciones de riesgo, ¿no? Y también. Y claro, hay personas que les puede costar, pero ¿cómo va a entender eso? ¿Cómo no va a saber distinguir entre que es un mejor amigo? No, esas cosas es difícil. Es complicado. Es difícil. Totalmente. Entonces, de ahí están estos apoyos, ¿cierto? En poder que ella pueda, ¿cierto? Procurar tener ciertos resguardos, ciertas herramientas en las relaciones sociales, en la interacción social. A eso me refería con esa ilustración. Que aprendan a detectar situaciones, sí, que puedan ponerlas en riesgo. Me parece súper interesante. Sí. Sí, y estaba pensando en otras ilustraciones también que tratan el tema de y los sesgos también de la familia. El de mirar, no sé si tú tienes este desafío de mirar a los ojos directamente. Sí. A mí me pasó también conversando, yo siempre notaba que ella me miraba a los ojos, sabía que a otras personas no la miraba a los ojos, pero a mí, no, mamá, si no te miro a los ojos y te miro el entrecejo. Y se lo dijo delante de la psicóloga, ¿no? Y de ahí salió una ilustración.
No, si yo nunca te he mirado a los ojos, no, nunca te he mirado a los ojos, pero ¿cómo no vas a mirar? No, yo te miro el entrecejo, no te puedo mirar a los ojos. Y es como, wow, y ahí uno queda como no, las herramientas que van creando para ir interactuando, ¿no, Ariadna? Sí, ¿Ves? Sí, sí. muchas mujeres son diagnosticadas en una edad tardía, como te he dicho yo anteriormente, he sido diagnosticada con 20 años. Sí. ¿Crees que esto afecta de alguna manera a su vida y a su salud mental? Yo creo que siempre va a ser mejor llegar al diagnóstico antes, lo más temprano posible, porque te va a permitir que la persona, digamos, en el espectro se genere este autoconocimiento, se empodere, cree herramientas para la vida, digamos, de autogestión, de confianza. Eh, yo he notado que muchas chicas que han llegado tarde en el espectro tienen a ver, como esta sensación de qué pena que no llegué antes al diagnóstico, me habría ahorrado tanto Sufrimiento. sufrimiento, tanta frustración, eh, de autoagredirse pensando de que hacía como todo mal, A mí no me ha ¿cierto? pasado de Qué bueno autoagredirme. eso. Eso es muy importante. O pensar de que de que algo andaba mal, de por qué yo estaba mal, ¿no? No, Eh, no hay nada mal en ti. Simplemente nada, hay un, justamente. somos diferentes. Eso es todo, ¿cierto? Sí, Entonces, ha pasado eso. Bueno, tú sabes que muchas chicas llegan a tener problemas de salud mental y de edades tempranas, exacto. precisamente, y no solamente en la adultez, porque padecen bullying en el colegio, Mira, hay yo mucho. pasé bullying en el cole, muy fuerte. Entonces, y en esa edad tú todavía no sabías que estabas en el espectro. No, hasta los Porque tú 20 llegaste a años. los 20. Entonces quizás también también quizás tú hubieses querido llegar al diagnóstico o hubieses deseado tenerlo antes, Sí, digamos. bueno, mejor para entenderse a uno mismo, ¿no? Y ver tus capacidades, pero también tus limitaciones. Exactamente. Y también es súper importante también como abordar el tema desde que no solo las chicas autistas también tienen estos desafíos, sino que también todos los tenemos. Entonces, también es como una forma también de empatizar. Cuando una persona es neurotípica, ¿cierto? El solo hecho que seas neurotípico no significa que tú no eres perfecto y que no cometes errores y que no tienes desafíos. Los tienes igual. Se manifiestan de maneras diferentes, pero también hay desafíos en el sentido de aquellas personas que son capacitistas, por no decirlo, y que creen que ellos no tienen dificultades. A eso me refiero, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, sí, claro, es que todo el mundo tenemos dificultades, pero también tenemos capacidades. justamente. Y de ahí abordar este enfoque que uno trata, digamos, de visibilizar, que es el enfoque neuroafirmativo, ¿no? A mí, Demostrar nuestras habilidades, nuestras fortalezas, y de poder hacer las cosas que nos gusta hacer. a menudo las mujeres con autismo tienen más problemas de ansiedad y depresión que los hombres. ¿Por qué crees que sucede esto? Eh, bueno, también debido a esta falta de comprensión y de adecuación del entorno, sucede mucho en mujeres autistas trabajadoras que permanentemente están expuestas a una serie de falta de comprensión, por ejemplo, de las jefaturas en el trabajo, de los compañeros de trabajo, en el cual, por ejemplo, no se les permiten las adecuaciones que a veces se requiere, por ejemplo, para trabajar. Eh, yo siempre digo, en los entornos laborales y en general en la vida, el apoyo natural de las personas que están al lado de uno es fundamental. Entonces, si Y tú tanto. tienes
un compañero de trabajo, un jefe, una jefa o un familiar que comprenda tus desafíos, evidentemente que tu calidad de vida siempre va a ser la mejor, ¿no? Y tanto. Y no solamente cuando uno habla de calidad de vida pasa por la casa, sino que también en el trabajo, que es donde uno pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí se ve, y me ha tocado ver en el caso de adultas trabajadoras en el espectro, que en su trabajo lo pasan muy mal. Porque no Porque tienen las adaptaciones necesarias. exactamente, o por cuando las piden, se las niegan porque se las cuestionan. Porque ¿cómo me vienes a pedir ahora una adecuación si antes llevas trabajando en la empresa 2 años y nunca me has pedido adecuaciones y ahora que tienes tu diagnóstico me la pides? Sí, lo que pasa es que llegué al diagnóstico porque tuve un cuadro ansioso severo y durante mi periodo de reposo laboral me diagnosticaron que estoy en el espectro autista, entonces para mejorar mi calidad de vida necesito adecuaciones. Entonces, falta mucha psicoeducación de los empleadores y de los compañeros y compañeras de trabajo, que a veces son los que más cuestionan el diagnóstico y las necesidades que te puede generar el diagnóstico en contextos laborales. Sí. Yo creo que esa es gran parte de los problemas a los cuales se enfrentan las mujeres autistas en el mundo laboral, por ejemplo. Así es. Sí. Muchas mujeres autistas son propensas a hacer más que. ¿Has oído hablar de ello? Bueno, el enmascarar, ¿no? Esto de demostrar, ¿cierto? De que no pasa nada, para poder ser, entre comillas, aceptada, ¿no? O formar parte Para encajar. del grupo, exactamente. Y eso genera una ansiedad y también puede generar problemas de salud mental a largo plazo y que le ha pasado a muchas adultas autistas, ¿no? Y tanto. Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que es más común el enmascaramiento en mujeres y niñas? Por lo que te comentaba y te comentaba a propósito de mi chica, el poder formar parte de un grupo, de poder insertarse, tratar de que no se noten estos desafíos, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de que a veces no se entienden ciertas bromas, ¿cierto? No sé si a ti te ha pasado Sí, a mí me pasa que a veces que hay bromas que no las entiendo. que no se Y entienden. chistes tampoco. Chistes no los Exactamente. entiendo, los chistes. No me Y, no hacen se, gracia. y a veces no, y no se entiende, y es como tratar de, bueno, de explicar, pero, pero sí es el querer formar parte de este grupo, y eso genera un tremendo desgaste emocional. Y tanto, porque es como ponerse una máscara y acabar agotada, ¿no? Porque no puedes estar su auténtico yo, ¿no? Es como Sí, que muestras una fachada de ti sí, que no es la verdadera. Y no es eso la es verdadera. agotador. Y eso es Y agotador. sí, y por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero en las celebraciones, o no sé si ya que tú ya eres más adulta, ¿cierto? Ya evitas quizás muchas aglomeraciones, celebraciones muy No, yo grandes. no tengo problema con eso. A mí me gustan. Genial, te Soy una. gusta mucho. Me Pero no sé gusta si la. pasa, pero en el caso de mi peque le encanta, pero después termina muy, muy cansada. Es como que ya, quiero. Claro, Nunca le ha pasado esto de que sea de días, no, no, termina cansada y como que ya, estuve mucho rato disfrutando, pero no, necesito un momento de descanso, ¿sí? sí. Eh, a veces pasa la cuenta tanta emoción. Y tanto, y tanto. Según una investigación de Autismo España, las niñas y las mujeres con autismo son especialmente vulnerables a sufrir diferentes tipos de violencia de género. ¿Por Ujú. qué crees que sucede esto? Mm, a ver, bueno, la violencia de género es yo creo que es a lo que más yo como madre creo que le temo, digamos, Y ¿no? tanto. Hay mucha,
podría decir que creo que los desafíos de poder entender, por ejemplo, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, te pueden hacer muy vulnerable, ¿sí? Así es. Eh, y por eso que siempre vuelvo al inicio, cuando partimos en la conversación, de la importancia que desde pequeñas puedan ser acompañadas, ¿cierto?, por la familia y por profesionales idóneos para proveerla, ¿cierto?, de herramientas para poder identificar cuando se Tanto. está frente a violencia de la pareja. Así es de pequeño, saber poner límites. Desde muy pequeñas, y desde muy pequeñas hablar de qué es lo que es tener una pareja, qué es lo que se va a esperar de tener, y cómo es una relación de cariño, de afecto, qué es lo que te va a, qué es lo que tú debes esperar de una persona que te quiere, y qué es lo que tú vas a hacer con una persona que te quiere. Esos Así es. pasos uno a uno son fundamentales en el acompañamiento, lo mismo que educar en las relaciones sexoafectivas, educar cuando te va a llegar la primera, la menstruación, ¿no? Sí, que yo Hay, tuve un pánico. Yo me acuerdo el primer día que cuando me vino la menstruación. Bueno, yo con mi madre mi madre ha sido muy clara en todo. La verdad es uh-huh. que estoy muy contenta que pueda hablar de todo, pero tenía pánico a crecer y entonces cuando me vino la primera regla fue un cambio muy gordo para mí. Fue una tarde jodida para mí, lo pasé mal. Sí. O sea, y es esto que quizá uno cuando era, yo soy mayor que tú, entonces en mi época no se hablaba tanto sobre este proceso tan natural por el que pasamos las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué Eh, hacíais las niñas cuando venía la regla? ¿Lo ocultabais? no, yo evidentemente lo conté porque también fue como, oh, lo que me sucedió, yo sabía que eso tenía que ocurrir, pero no estaba muy preparada porque también estaba en esa etapa de que yo no quiero crecer, no me interesa todavía, entonces fue como muy fuerte, ¿no? No obstante, evidentemente lo hablé con mi madre en su momento, pero no era un tema que se conversara tanto. Claro. En cambio, hoy uno tener la chance de decirle a su hija, esto te va a pasar, hay libros, y explicar el paso a paso. Esto va a ocurrir, así te vas a sentir, van a haber días en que no vas a tener ganas de nada, hay desgano, hay sueño, hay dolor, hay molestia, y eso también es súper importante conversarlo, Y tanto, totalmente. muy Muchas, importante. muchas mujeres autistas tienen dificultades para poner límites con las personas de su entorno. Mm, ¿Crees que esto influye a que puedan ser más fácilmente manipuladas? por supuesto, claro que sí. Forma parte también de esto que te comentaba, de saber poner límites, hay dificultades también a veces, no a veces, las hay, de poder identificar, ¿cierto?, la intención del otro. Eh, Sí, la teoría de la mente. la teoría de la mente, esto de poder pensar de que yo tengo que adivinar prácticamente lo que quiere la otra persona, ¿no? Eh, y eso es súper difícil a la hora de poder poner límites. Entonces, Y tanto. también está en este desafío que tenemos como familia, de enseñar en aquello. Esto, a lo que te comentaba, esto tú puedes esperar de un amigo, esto puedes esperar de una amiga, tratar de conversar hipótesis, esto está bien, esto está mal, porque el no poner límites evidentemente que va a afectar puede incluso afectar tu vida, ¿no? Tu salud mental o en tu integridad física. Y tanto. Entonces, aprender a detectar también señales de peligro, de con quién yo me puedo juntar, qué es lo que me puede pedir una amiga hacer, qué es lo que no debo hacer,
está la presión de los pares, también está en el colegio. La presión de pares, esto es de, si tú no haces esto, si tú no fumas o si tú no consumes esto, no vas a formar parte del grupo. Yo siempre he tenido claro que a mí muchas veces alguna vez me han ofrecido alcohol o tabaco y lo tengo claro que no. Yo ya he Ahí dicho, está. no. Pero son cosas que hay que conversarlas. Uno no puede asumir que se tienen que entender o que se tienen que dar por comprendidas, ¿no? Hay que conversarlas. Yo creo que la clave es el poder conversarlas y abordarlas. Así es. Sí. ¿Qué señales crees que pueden hacer que una mujer autista se dé cuenta que están dentro de una relación abusiva? Wow, la pregunta es, lo encuentro difícil, ¿no? No lo encuentro tan fácil en el sentido de que, claro, si la chica que está participando de esta conducta no llega a tener suficiente acompañamiento o una persona amiga cercana que le haga ver que está en una situación de peligro, de riesgo, puede que no se dé cuenta nunca. Y muchas mujeres llegan a detectar que están siendo agredidas cuando, por ejemplo, lo consultan con un especialista, cuando van a un psicólogo o están en terapia y ahí se logran dar cuenta de que esto que estaban padeciendo no era una dinámica sana o no era normal. Hasta que no, hasta que a lo mejor, hasta que una tercera persona tampoco te lo dice, Sí. a lo mejor no eres ni consciente. Exactamente, no te estás dando cuenta. Crees que hasta es parte de la dinámica de pareja, ¿no? Y eso en definitiva te puede llevar a un final, digamos, no feliz, digamos, ¿no? Así es. Y Así sí, es. sí. Y muchas, por ejemplo, muchas chicas a veces en el trabajo, ¿no? Llegan a un especialista, están siendo en el trabajo acosadas, ¿cierto? Por sus compañeros o por un jefe, ¿no? Y se dan cuenta de aquello cuando llegan a un especialista porque están con un cuadro de ansiedad, con un cuadro depresivo, y ahí el especialista, el médico, la psicóloga, por ejemplo, le advierten, no, tú has estado durante todo este tiempo sometido a un acoso permanente, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y eso sucede. Y es triste, bastante frecuente, así es. Así es. Triste. Así es. Vamos a hablar del podcast, de tu podcast Autista Nos Queremos. ¿Nos puedes decir de cómo surgió la idea de crear este podcast? Mira, cuando me te comentaba, yo soy abogada de profesión, entonces una vez en una formación que nos estaban haciendo en un curso, se habló de la violencia intrafamiliar. Wow. Y en esa capacitación, yo pregunté, bueno, ¿y qué saben ustedes sobre la situación por la que atraviesan en violencia las mujeres en el espectro del autismo? Y en verdad no sabían, como que tienen algún tipo de registro, alguna estadística, un catastro que dé cuenta de estudios sobre violencia a mujeres autistas y fíjate que no lo tenían. Entonces, en ese momento se quedaron dije, bloqueados. exactamente, tal cual. Entonces dije, bueno, el sistema de justicia en general no sabe de esto. Y hace tiempo quería hacer un estudio y me gustó mucho esta posibilidad de hacer un trabajo audiovisual para poder llegar a las generaciones más jóvenes de abogadas y de abogados. Qué bonito. Porque es una forma que se utiliza más hoy, ¿no? Es más fácil de llegar. Y como trabajo de tesis, en este diploma que cursé en Argentina, se podía elegir, ¿no? Hacer un artículo, hacer un video, y yo prefería hacer un podcast. Y claro, cuando lo evaluaron,
Mi profesora me dijo que encontraba que era muy interesante y que tenía que visibilizarlo. Y como te contaba, tiene cuatro capítulos de distintos temas súper interesantes. No sé si lo pudiste escuchar. No. De 10 minutos cada uno y se habla, bueno, habla una psiquiatra infanto-juvenil, neuróloga, perdón, que nos explica muy bien sobre cómo se manifiesta el espectro del autismo en mujeres, los desafíos, esto de que están muy expuestas a violencias de todo tipo. Se analiza ahí un caso que ocurrió en España, de una chica que fue abusada hace unos años atrás y que era una chica autista. ¿Ah, sí? Estamos, claro, claro. Y lo comentamos ahí y lo analizamos desde la diversidad comunicativa. Qué ¿Ya? interesante. Otro que se habla de autismo y trabajo, autismo y maternidad y el autismo en el sistema de justicia. Wow, qué Y, interesante. y- y se ha escuchado muchísimo, Ariadna. Ha Qué bonito. tenido mucha difusión. Y después, a raíz de lo que yo te comentaba, de, del, del- de los intereses de muchas chicas autistas, por ejemplo, como tú, del arte, de la actuación, etcétera, hicimos este segundo podcast en el que se entrevista a dos mujeres autistas que son artistas, que es Laura Lu Cubas, que tú la entrevistaste también. Sí, que es muy simpática. Y Mercedes López, que ellas también ya nos hablan sobre los talentos. Qué bonito. Sí. ¿Por qué, Y uh-huh, por qué decidiste ponerle ese nombre? ¿al cual? ¿Al primero? ¿Autista nos Sí, queremos? sí. Ah, bueno, porque me inspiré en mi hija. Y digamos, ella es como tan empoderada y bueno, autistas nos queremos y somos autistas y somos súper empoderadas de quienes somos. Y en realidad fue eso. Nació así, fue muy fácil poner el nombre, en verdad. Era como, ya, autistas nos queremos, así somos. Sí, sí. Pasemos al tema laboral. Según un artículo de una mujer autista, Montse Bizarro, es más frecuente que las mujeres autistas sufran más agotamiento por la sobrecarga de estímulos y Ujú, por la sensación de tener que fingir un papel en los entornos laborales. ¿Por qué ujú. crees que sucede esto? Porque se vive con un desgaste permanente, ¿no? Estás en alerta constante, ¿ya? Estás en alerta constante de poder hacer bien tu trabajo, de poder cumplir las reglas sociales, de hacer aquello que se espera como persona trabajadora. A veces, por ejemplo, creo que lo comentaba también en otra oportunidad, esto de que te pidan participar de eventos sociales para los cuales, por ejemplo, tú no estás programada que lo vas a hacer. Claro, Eh, es como que te sientes presionado. Justamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hace que estés pendiente, estés en estado de alerta, como te decía, pendiente de Así rendir en es. tu trabajo, de poder participar en estas actividades sociales, de rendir, de poder también encajar, ¿no? En el grupo de pares, en el trabajo. Entonces, a la larga, eso te genera un estrés y por eso que hay tanto problema de salud mental de mujeres en el espectro, en verdad. Y Claro, ¿no? El tema de encajar, ¿no? De tener que estar en un entorno que no está adaptado. además, o sea, eso es ya, y por eso te comentaba, a raíz de muchas chicas en el espectro que han pedido a sus empleadores ajustes en el entorno laboral, quizás hacer teletrabajo, o pedir que haya, que se le pueda ubicar en otro espacio de trabajo, más alejado de cierto estímulo, y a veces eso no ocurre, o a veces es súper cuestionado, por lo que yo te decía. Si llevas tanto tiempo trabajando acá, ¿cómo me vienes a pedir esto ahora? ¿Tienes un diagnóstico y me lo pides? Claro, pero pasa que estuve cuántos años padeciendo
todos estos estímulos, esta sobrecarga sensorial, ¿cierto? Y ahora ya no puedo más, necesito mi fuente de trabajo, pero necesito que hacerla de manera que se respete mi integridad, mi salud, ¿no? Así es. Claro, sí, sí. ¿Cómo, cómo crees que esto afecta a la salud mental de las mujeres autistas? Bueno, la afecta muchísimo. Eh, bueno, hace poco se conmemoró el 14 de septiembre, que era el mes de la prevención del suicidio, Sí, y sabemos que hay un alto porcentaje de personas en el espectro bueno, que deciden quitarse la vida antes de, digamos, básicamente como se puede decir, no dejar de sufrir, ¿no? Y eso es así. Yo creo que estas instancias, estas conversaciones, Ariadna, son tan necesarias, ¿no? Porque nosotros tanto. compartimos desde nuestra experiencia, yo como mamá, tú como mujer autista en primera persona, cuentan su experiencia. Entonces, el que podamos difundir y compartir esto es fundamental, Así ¿no? es. Así es. Dejar de ¿Cómo sufrir, crees? y eso muchas veces ha sido la decisión que toma una persona cuando se le ha privado todos los apoyos y ya eso ha impactado en su salud mental al extremo de ya no querer vivir, ¿no? Es muy triste. Sí. ¿Cómo crees que podrían cambiar los entornos laborales para adaptarlos mejor al colectivo autista, sobre todo en el caso de las mujeres? Bueno, yo siempre he pensado que no basta con leyes, bueno, como que puede ser paradójico siendo abogada decir esto, ¿no? En la medida de que no haya un cambio de mirada, eh, una psicoeducación, ¿cierto? Una formación seria de los empleadores, de los compañeros y compañeras de trabajo, eh, porque no basta con cumplir la ley, hay mucha normativa, al menos acá en Chile también la hay, que trata sobre inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, eh, en general, de cómo incluir, ¿cierto?, a las personas que requieren ciertos apoyos en el trabajo, si es que no hay un ánimo de verdad de hacerlo, que es como se llama el tokenismo, no sé si has escuchado hablar del tokenismo, de que aparecer como que eres inclusivo, teniendo como un discurso, yo respeto la diversidad, pero no lo hago, ¿sí? O sea, cumplo con una cuota de tener en el trabajo a un mínimo de trabajadores con discapacidad, pero no le doy los apoyos que realmente necesitan para trabajar. ¿Y qué pasa? Que al final terminan No tiene renunciando, sentido. no No tiene tiene sentido, sentido. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que al final terminan renunciando porque no se le proveen de los apoyos que se requieren, ¿no? Por eso que hay muchas chicas autistas que, por ejemplo, se le han negado los apoyos para trabajar y al final terminan renunciando y haciendo trabajos no remunerados, ¿no? En el sentido de que no lo hacen a través de un contrato de trabajo, sino que lo hacen en emprendimientos desde su casa, por ejemplo, porque ya no se aguanta más, no se soporta más el no poder trabajar con las adecuaciones necesarias, ¿no? Así es. Eres de Chile. ¿Qué recursos hay en tu país para apoyar a las personas con discapacidad en sus entornos laborales? Todas personas autistas. Aquí hay normativa, el año 2023 entró en vigencia la ley 21.545, que es la ley de autismo que se conoce en nuestro país, ¿sí? Ujú. Bueno, y esta normativa lo que hace es eh, establecer, digamos, consagrar
que las personas autistas tienen que recibir un trato digno en contextos educativos, sanitarios, entre otros. Pero esa ley, ¿cierto? A pesar de que existe, no es suficiente si es que no hay una adecuada formación y capacitación de quienes trabajan en salud, de quiénes son tus empleadores. Por eso que es tan importante que quienes trabajan, siempre digo yo, en el ámbito, digamos, por ejemplo, judicial, tengan un enfoque que es un enfoque biopsicosocial. Y cuando hablamos del enfoque bio, es saber que hay un diagnóstico que se emite por un médico, pero es psicosocial, porque además... Que es una persona y que tiene sus sentimientos, sí, que tiene sus emociones, que tiene su propia experiencia. Exactamente, de la identidad de la persona, y que esta persona, siendo una persona autista, va a requerir de apoyos ajustados, ¿cierto? Y personalizados a esa persona, porque cada persona autista va a requerir de apoyo, y los apoyos que tú, Ariana, vas a necesitar para trabajar, por ejemplo, van a ser distintos de los que va a requerir mi hija, porque es un espectro, ¿no? Entonces, es un arco iris, son diferentes colores. Entonces, hay normativa, también está, ¿cierto?, la Convención Internacional, ¿cierto?, de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, ¿cierto?, que también fue ratificada por Chile. Hay normativa en nuestro país, pero siempre para que se cumpla va a ser necesario anticiparse y evitar tener que invocar esta normativa, situaciones que deben darse de manera natural, ¿cierto? En contextos laborales, si yo contrato a una persona que yo sé que está en el espectro del autismo, lo normal sería que yo preguntara, ¿qué es lo que tú necesitas para trabajar? No darte lo que yo supongo que necesitas para trabajar. No, preguntarte a ti. Preguntarte a ti. Entonces siempre digo lo mismo, en el autismo no hay que suponer, hay que preguntar. Así es. ¿Sí? Vamos por el tema de la maternidad. Hablas también de la maternidad. Según un estudio de la revista Molecular Austin, sobre la experiencia de madres hay una mayor incidencia de depresión pre y posparto y más sensación de soledad. ¿Por qué crees que sucede esto? En la maternidad autista, de sí, mujeres autistas. Bueno, yo también por lo que he sabido, digamos, porque creo que en verdad esa pregunta es más fácil pueda responderla una madre que está en el espectro, una madre autista, pero desde lo que he podido aprender y conocer, es precisamente la falta también de apoyos que se tienen cuando se es madre, ¿no? A ninguna mujer, digamos, se nos ha educado en decir esto te va a pasar cuando seas madre, vas a sentir estas emociones, si te sientes mal o te sientes cansada, no te sientas culpable, porque es normal también estar cansada, agotada y de repente no querer tomar al bebé porque ya no das más. Entonces no yo creo enseñado. que no se ha enseñado. Entonces, si unes esto a esta sobrecarga o cansancio adicional que se le puede unir a una mujer en el espectro del autismo, evidentemente que es más agotador, ¿no? Claro, ¿no? Por decir que no, o sea, a veces el agotamiento que tú tienes de ti misma más el agotamiento autista es más complicado. Es doble, exactamente. Entonces, yo creo, y ahí está el problema de la falta de apoyo, ¿no? De tener una persona que pueda entender tu proceso y pueda acompañarte. Así es. Sí. El contexto judicial se caracteriza para las mujeres autistas por la doble vulnerabilidad a sufrir violencia y discriminación, a más de todas las barreras que puedan tener en el sistema legal. ¿Esto pasa según tu experiencia? Sí, sí sucede de manera
Por lo mismo, por lo que te comentaba, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay mucho desconocimiento de las manifestaciones de la condición del espectro del autismo en mujeres, ¿no? Entonces, eh, el solo hecho de desconocer que existe la condición o cómo se manifiesta la condición, evidentemente que impide que se te puedan proveer de los apoyos necesarios cuando tú eres una mujer que atraviesa por una situación en el sistema judicial. Desde ingresar a una audiencia, ¿cierto? Desde que no te anticipen ni te expliquen bien paso a paso en qué va a consistir, la razón por la cual estás citada al tribunal, qué es lo que se va a hablar en la audiencia, O sea, que no haya anticipación, que no esté parado el sistema judicial para las personas autistas. Exactamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se tiene que interrogar, por ejemplo, en una audiencia a una mujer autista o a un adolescente autista, siempre va a ser fundamental que el funcionario o funcionaria que va a conversar con la persona esté suficientemente capacitado. Esto es, ¿qué pasa si la persona no me mira a los ojos? No me mira a los ojos porque no tiene interés, porque es mal educada, porque no le interesa lo que le estoy diciendo, ¿cierto? O si va a necesitar pararse y sentarse para poder regularse, no significa que no me esté poniendo atención y que no quiera saber aquello que le estoy informando. Entonces, evidentemente que este tipo de desconocimiento, este tipo de formación, va a impactar también no solo en la estadía, ¿cierto? La pasada de la persona por el tribunal, ¿cierto? Sino que también puede impactar en el resultado de un juicio. ¿Cómo te ve a ti? ¿Cómo te percibe el juez o la jueza? ¿Estarán atentos a tus necesidades en ese momento? ¿Sabrán interpretar aquello que tú quieres decir? A eso me refiero, sí. Y de verdad que es necesario y falta mucha formación todavía. ¿Por qué crees que hay tanto desconocimiento por parte del sistema sobre las personas con discapacidad, especialmente en el colectivo autista? Bueno, yo creo por lo mismo, porque a ver, uno siempre se ha pensado hasta hoy, aun cuando se ha visibilizado, se ha señalado que el autismo no es una enfermedad, que es una condición. Es que es una condición, tanto. Exactamente. Se tiende todavía a patologizar bastante, ¿sí? Uh-huh. Entonces ya se parte como eso. Y tampoco hay personas que estén muy interesadas también en formarse, ¿sí? Que haya una capacitación o que haya una formación real, ¿ya? No esto que te digan, vamos a cumplir con que se forme a un funcionario, una funcionaria con un curso que dura, no sé, 2 horas, ¿no? Es una capacitación, una formación continua. Así es. Los profesionales deben informarse y saber sobre el tema, pero no hay esta formación, por desgracia. No hay formación de este tipo. No la hay. No la hay. Entonces, si bien es cierto, como te digo, existe normativa, siempre se requiere que haya una real convicción. Es a raíz de lo que te decía, de lo que sucede en los entornos laborales, ¿no? De realmente de incluir, que haya una intención no solo de cumplir con la norma, de cumplir con una cuota, de contratar un grupo de personas para que formen parte de una empresa, para darles la oportunidad de trabajar, pero que lo hagan en condiciones adecuadas para ejercer su trabajo. Es lo mismo. Si yo me voy a formar, tengo que hacerlo en conciencia. Y si voy a ofrecer formación en estas áreas tan sensibles, tengo que hacerlo, pero con una buena, como con una buena parrilla, como se puede decir, formativa, ¿ya? No con un curso de 2 o 3 horas, porque con eso no aprendes nada. Sí.
has creado el segundo podcast llamado Talentos de Mujeres Neoemergentes. Ya nos has explicado un poquito de dónde surgió este podcast, de descubrir los Sí, talentos de las mujeres. Y sí, has entrevistado a dos mujeres autistas, que, como hemos dicho anteriormente, una es Laura Cubas, con la que hice un podcast. ¿Cómo ha sí. sido la experiencia? Fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, porque ellas son, bueno, son adorables ambas. Eh, Mercedes López, ella es actriz y ¡Wow! Laura es ilustradora. Entonces ella nos cuentan también eh, cómo valiéndose de sus propios intereses, de sus habilidades, ¿cierto? Han podido generar su fuente de trabajo, una desde la actuación, Laura desde la ilustración. Y también, como te decía, lo hice con ese ánimo. ¿Por qué? Porque yo creo que en algún momento leí que las personas autistas carecen de imaginación. Y a mí me llamó mucho la atención en algún momento cuando leí este artículo que a veces, eh, más que crear, por ejemplo, sino que podían, por ejemplo, reproducir, copiar o imitar un cuadro, que quizás en eso podían ser bastante buenos, pero no en crear o imaginar. Y yo decía, esto no puede ser, porque conozco casos de cerca, como mi hija, que son muy creativos, y dije, no, tengo que hacer algo y como ya venía saliendo del otro podcast, entonces dije, ya voy a seguir. Y ahí tomé contacto con Laura para que me comentaran cómo ellas utilizaban sus habilidades, sus talentos para poder ganarse la vida, poder trabajar en aquello que les gusta, pero además hacerse sus propios ingresos para poder vivir. Y fue una experiencia muy bonita, y tuvo un resultado bastante bonito. Es más largo que los otros, eso sí, pero, pero ahí hablamos también sobre las habilidades y de cuándo ellas, por ejemplo, se dieron cuenta de esta habilidad y que en definitiva era lo que ellos iban a querer hacer en el futuro. Por ejemplo, Mercedes ahí la entrevisto y dice que ella desde pequeña quería actuar y ella quería hacer cuentacuentos desde muy pequeña. Y hasta el día de hoy ella se dedica a la actuación y es cuentacuentos. Eh, y en eso más o menos consistió el podcast. Sí, ¡Qué es guay! muy, es muy bonito. También ahí hablamos de la Violeta Parra, que es una cantante chilena muy conocida, y ahí también conversamos sobre el arte y el talento en las mujeres neurodivergentes. ¡Qué bonito! Pues nada, vamos a hablar por último de tu trabajo. Sí, La pregunta principal que tenía, ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran las mujeres autistas caseras en sus entornos de trabajo? sí. Bueno, esa pregunta tiene mucha relación con la que comentamos antes, que dice relación con la falta de adecuaciones en los entornos laborales para que puedan trabajar y disfrutar del trabajo. Muchas veces, y eso impacta en la salud mental de las mujeres, ¿no? Muchas veces uno piensa que uno va al trabajo a rendir, a producir, que es aquello que le interesa al empleador o a la empresa, ¿no? Pero se nos olvida que estamos gran parte del tiempo en el trabajo, estamos más en el trabajo que en la casa, y que es fundamental que cuando yo trabaje, ¿cierto?, pueda disfrutar de ese momento, porque eso también tiene una injerencia directa en mi calidad de vida, ¿no? Y por ahí es que muchas mujeres, ¿cierto?, terminan con problemas de salud mental, Claro, ansiedad, depresión, porque no problemas se sienten gástricos, adaptadas, no se sienten cómodas. no se sienten cómodas, problemas gástricos. Sabemos que también hay que tener cuidado con eso porque muchas veces el estar
en constante alerta, ¿cierto? Genera cuadros te puede generar otros problemas de salud, gástricos, mentales, hasta de alergias, ¿no? El Y la estrés. última pregunta que tenía para ti es, ¿crees que ayudar derecho te ha ayudado más a tener un don de justicia? No te entendí la pregunta, Ariadna. ¿Cuál? ¿Crees que estudiar derecho te ha ayudado a tener más un don de justicia? Sí, claro que sí. Bueno, esto en realidad me ha motivado aún más, digamos, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Llegar al diagnóstico de mi pequeña, eh, desde esa posición, digamos, advertir que existía o existe aún desconocimiento del espectro del autismo en niñas, adolescentes y adultas, y tomar este conocimiento y poder compartirlo con familias, con mujeres en el espectro, para también hacer comunidad. Es tan gratificante y tranquilizador cuando tú te das cuenta de que no estás sola, ¿sí? Puede que nosotros estemos lejos. Créeme, yo he generado muchas relaciones de amistad con profesionales del área de la salud, abogadas, que están incluso en otros países, pero nos conecta y nos une esto en común. Y ha sido una retroalimentación y ha sido compartir experiencias, sentires, conocimiento. En esta área y así también nos ayudamos entre nosotras, ¿no? Y, sí. Y por último, el momento dedicativo que puedes reivindicar todo lo que necesites. Un momento significativo. No, reivindicativo. ¿Qué te Ya. gustaría reivindicar? ¿Qué me gustaría reivindicar? Sí. Wow, pregunta esa. Me dejaste pensando. El autismo en mujeres. Eh, desde que conocí este mundo, como te dije, llegué a este mundo desde el amor más grande que uno puede sentir por una persona, que son sus hijos. Eh, Creo que esa ha sido como mi misión, digamos, el saber que, imagínate, nosotros estamos a tan lejos, estamos a muchas horas de distancia, y fíjate que desde ahí tú te contactaste conmigo, me invitaste a participar de esta actividad maravillosa. Entonces yo creo que es reivindicar el autismo en mujeres. Esa es Sí. mi... Sí, por supuesto. Y lo hago, digamos, créeme, de todo el corazón. Pues Eh, muchísimas gracias. Te quería agradecer tu podcast. Ha sido muy bonito, interesante. Y nada, pues muchas gracias por todo. yo te agradezco a ti, Ariana, de verdad la oportunidad infinitamente. Así que yo feliz de poder compartir todo esto y que lleguemos a muchas, muchas, muchas personas. Así que gracias a ti por esta oportunidad. Ha sido un gusto hablar contigo. Hablamos mucho Muchísimas rato. gracias. Sí, muchísimas gracias.